Saludos a todos, mi nombre es Joelo Santiago. Qué gusto, gracias por recibirnos en sus hogares, donde quiera que llegue este podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial. Usted posiblemente ha escuchado alguna de sus canciones. Su nombre es Vanessa Vicepo. Saludos, Vanessa, ¿cómo estás? Gracias, Joelo, gracias por esta oportunidad. Estoy muy contenta de estar aquí. Para nosotros es un gusto. ¿Desde hace cuánto nos conocemos? Bueno, yo entiendo que en los principios del 2000 ya Mm, estábamos conectándonos en la radio de alguna manera u otra. Yo, cuando estaba preparándome para este encuentro, esta Ujú. conversación, me di cuenta que Vanessa Vicepó empezó a hacer música. Empezaste como que tras bastidores, con las pistas de algunas cantantes, a los 8 años. A los 8 años, así ocho fue. años. A mí me descubrió, y quizás definitivamente lo conoces, Pastelito. Pastelito, wow, un ícono de la Pastelito niñez. fue quien me descubrió en mi iglesia local en Canóvanas. Yo vivía en Puerto Rico, en Canóvanas, y él fue a una de las actividades de niños. Me Sí. tocó cantar, no sé ni qué canté ese día, pero él habló con mi papá y me hizo la invitación para empezar a viajar a todo Puerto Rico con él. Y entonces eso abrió un deseo en mí de algo que yo no sabía ni lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Me encantaba participar con él. Y así mismo fue como cantando así cancioncitas de Yadira Coradín, Oh, de Lauri Colón, que fue mi primera oh, canción. de verdad. Así fue como, pues ya a los 10 años fue que le dije a mi papá, hey, yo quiero grabar mis propias canciones, o sea, a los 10 años. Pero Vanessa, a los 8 años, se supone que tú estuvieras cantando canciones de niños. No me gustaba, Canciones de, no sé, Burbujita, no sé, no sé ni qué del hacía en mismo ese tiempo. Pastelito, pero ya tú estabas cantando No, canciones con el una gran temática más artista. de adultos. Sí, sí, como el gran artista que fue una canción. Es más, tengo un audio de yo Ujú. cantando a los 6, 7 años esa canción con mi tío Wow. en la guitarra. Oh, wow. Y tú sabes que no existía Spotify, o Sí. sea, cómo yo tenía acceso a esas canciones, creo que a través de mi familia, pero me encantaba cantar canciones que hablaran completamente de la palabra de Dios y que no eran como que el típico niño, como los Pelegrinitos que cantaban esas Claro. canciones lindas, pero Levántate. no, yo quería cantar Vuelve, yo quería cantar las Wow. que cantaban los papás. Entonces, cuando planificaron hacer tu primera producción que se llamó Mi Revelación, Sí, pues tú pusiste eso sobre la mesa. Tienen que sí, ser canciones para adultos. con arreglos que se sientan maduros, con letras maduras. Mi papá escribió una canción, Oh, el que era el ingeniero del estudio también escribió otras canciones y Pastelito fue quien nos ayudó. De hecho, el photoshoot fue en mi casa afuera oh, y Pastelito hizo todo con arte gráfico, él inventando. Sí, escenografía y sí. todo lo que tiene que ver con... Ha sido muy bonito ver, experimentar todo esto desde un principio donde eran cassettes, donde eran cintas, donde Mm. grabábamos. O sea, yo no soy tan viejita. No crean que soy tan viejita. Am, pero pude experimentar la transición en la música de una manera bien, bien bonita. ¿Qué trajo a tu vida Mi Revelación? ¿Qué fue lo que aprendiste en ese proceso? 8 años, obviamente te Ujú, expones a un mundo prácticamente desconocido, ujú, cantando no a niños ujú. como tú, sino a adultos. ¿Qué es lo que eso trae a la vida de Vanessa Bicepo? En ese momento, cada vez que me invitaban a una invitación, o sea, que me Mm. invitaban a una iglesia, la gente esperaba una señora mayor, Oh, sí. una, por el nombre Vanessa Bisopo, nada más esperaban eso. Y en mis conversaciones con mi papá, que yo creo que pasé muchísimo tiempo con él y por eso él me ayudó a conectar la herramienta que Dios me había dado, ese talento, con mi llamado. Fue quien, las personas que me rodearon fueron las que me ayudaron a canalizar poco a poco el deseo que estaba en mi corazón, que no tenía ninguna idea de hacia dónde iba a los 8, 10 años, 12 años. Tú no sabes para dónde vas, tú tienes sueños y ves personas. Ujú. La influencia alrededor mía que fue muy buena, fue muy sana, gente que siempre pusieron palabras sobre mí y que me empujaban. Gracias a ellos es que todavía hoy yo recuerdo todas esas cosas que me dijeron de niña, como me decían, mantente humilde, Mm. me decían, enfócate en el Señor, que sea tu propósito, tu visión.
Y eso me empujaba a mí desde pequeña, que no solamente en lo ministerial, sino también en la escuela. Yo era quien hacía los grupos de jóvenes para orar al mediodía o hacía otras cosas que no me enfocaba solamente en la música. Todo lo que yo hacía tenía que ser en torno al Señor. Sabes que regularmente cuando se trabaja desde muy niño, y no solamente pasa en el ambiente secular, Ujú, sino también en el ambiente cristiano, ujú, hay muchos niños que lamentablemente son traumados a ujú, causa de haber sido ujú. expuestos de Antes de forma tiempo. tan temprana a un público, Ujú, porque independientemente es un público cristiano, también hay críticas, ujú, hay estrés, hay ujú, presión, hay ujú, ansiedad. No solamente tengo que cumplir con mis asignaciones, tengo que prepararme sí. para ir a una iglesia. Ujú. En tu caso, ¿cómo manejabas eso? No sentí ninguna presión, gracias a Dios. Mis papás nunca me presionaron. Ellos me preguntaban qué yo quería. Yo decía, yo quiero hacer esto. Y yo vivía en el área este de Puerto Rico, en Canóvanas, Mm, y teníamos que viajar a Hormigueros, teníamos que viajar a Mayagüez. Y para mí era un deleite. Me gustaba mucho. De hecho, en la escuela me decían, pero ¿por qué tú no vas a las fiestas? Y lo que hacían, fiestas de marquesina, como decía yo, no, no me gusta, no me atrae. Así que tenía una formación espiritual muy bonita, una relación con Dios, que por eso ese primer cassette se titula Mi Revelación. mm. Yo no puse el título, fue entre mi papá y mi productor que se sentaron conmigo a hablar y ahí fue que ellos dijeron, ok, esto es una revelación que Dios te ha dado de lo que Él está poniendo en ti. Y creo que esa revelación de muy, muy niña fue la que me mantuvo enfocada y no distraída por nada más. De una revelación pasamos a una producción que yo creo que marcó generaciones. Al sol de hoy eh, me encuentro personas a veces en las redes sociales cantando canciones de esta producción musical que se llama Destellos Ujú. de Vida. Y yo sé que hay muchas personas que acaban de escuchar el título de la producción y están diciendo, ay, yo tuve ese cassette, o yo tuve ese CD, yo tuve esa producción musical. Destellos de Vida fue un éxito apoteósico. Sí. Cuéntame de esa producción y quién fue el que determinó el concepto y las canciones que serían parte de este CD. Yo tenía apenas 12 años Ujú. cuando hicimos esa producción. La primera fue a los 10, esta fue a los 12. Y había una cantante en Puerto Rico, Dali Quiñones, que yo la seguía mucho. También tenía su producción. Yo iba a la librería, buscaba las pistas de ella. Y en una ocasión, en un mall en Puerto Rico, en Carolina, me la encuentro trabajando. Y yo, papi, papi, esa es la cantante, esa es la Oh, cantante. Y nos acercamos y le decimos, mira, mi papá le dice, ella quiere cantar esta canción, pero no tiene la pista, no tiene el track. Y él dice, está bien, pues vamos a encontrarnos, vengan a mi casa, nos invitó a su casa, mm, no vivíamos tan lejos, y me invitó a darme la producción. Ahí ella me presenta entonces a Alvin Vigo, a un oh, compositor en Puerto Rico muy reconocido, muy respetado, que entonces, te digo, fue una conexión de momento de una cantante que acabo de conocer y que admiro con este compositor que se unen. Entonces ella es mi vocal coach para cuando grabo esta producción. mm, Él es el compositor. Grabamos la producción en Bayamón, que es como a una hora de mi casa. También un estudio muy reconocido. Tuve la bendición y el privilegio de que los músicos eran Freddy Torres. oh. Ese era Wow. fue el baterista. Eran el Dream Team de ese Jorge tiempo. Vizcarrondo en el Oh, wow, sax. saxofonista. Y entonces otros músicos que se volvieron parte de mi banda y hicimos una producción muy, muy, muy linda y canciones como tú dices, Estoy sanando tu herida, El poder de su sangre, Mujer de fe, o sea, Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, letras muy, muy, muy profundas, muy enfocadas en la palabra, que todavía hoy día, si yo voy a Puerto Rico, tengo que cantarlas, aunque sea con el arreglo original. Vamos a hacer algo. Regularmente no hacemos esto en un podcast, pero esta dinámica con, por ejemplo, Alvin Vigo. Ujú, sí. Llega con su guitarra como una chica de 10 años, imagino la imagen con su papá, elige cuáles canciones serán parte de su producción musical.
Pues él nos hizo un buen, creo que hicimos un escogido, Ok. pero él se sentó a escribir. De hecho, nos hacía falta una canción. Fue tu sastre en términos musicales Sí, sí, él las tailored, ¿cómo se dice? Para mí. para ti. Y hubo una canción que nos faltaba y a última hora él pensó, ok, mira, este arreglo se vería bien, vamos a hacer esta letra y así pudimos terminar el álbum. Pero cada canción fue específicamente para esta producción, por eso la producción se llama Destellos de Vida. Ujú. No hay ninguna canción que se llame Destellos de Vida en el álbum. Es simplemente el título que se le dio pues, para la producción completarla. Cuando tú escuchaste el éxito arrollador, vamos a usar esa palabra, abrumador, era una cosa impresionante. En todas las emisoras sonando Vanessa Bisepo, ¿cómo te sentías la primera vez que escuchaste, por ejemplo, uno de esos éxitos en la radio? Bueno, una gran emoción, imagínate, una niña tan pequeña, inocente y escuchando su música en la radio, como que, wow, ¿qué es esto? Pero fueron puertas que se fueron abriendo en diferentes radios en Puerto Rico, también a través de Pastelito, él nos Mm, llevaba a la radio. Así que Dios siempre fue muy generoso con nosotros en que no teníamos que empujar las puertas, no teníamos las finanzas para hacer eso tampoco. Y teniendo no, ahora tenemos YouTube, tenemos todas estas redes sociales que la música se promociona sola. Antes tenías que trabajar más fuerte, viajar mucho. Y mis papás los dos tenían trabajos, pero sacaban el tiempo para ir a ministrar después del trabajo, ir a las entrevistas después del trabajo. Así que fue muy bonito ver que no tuvimos que hacer mucho. Lo que sucedió fue muy orgánico, muy de Dios. Las canciones, las letras tenían el mensaje ya por sí solo. Y fue lo que poco a poco nos siguió abriendo puertas para lo próximo. Cuando llegabas a las iglesias que la gente escuchaba, yo fui uno, yo escuchaba tus canciones y yo pensaba, porque no te conocía para ese tiempo, que estábamos hablando de una mujer. Entonces, recuerdo un día que fuiste a una entrevista y eras una niñita. Una Entonces, chamita. cuando la gente te veía, que escuchaban El poder de tu sangre, Mujer de fe, Muéstrame tu gloria, todos estos éxitos que no solamente sonaron en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Sé que en Venezuela sonaste muchísimo, en Colombia sonaste muchísimo, en México todavía te recuerdan muchísimo por algunas de estas canciones. ¿Qué decía la gente cuando se encontraban con esta chica tan pequeña y tan así como que frágil Sí, en compañía de sus no me padres? esperaban a mí, esperaban a No. mi mamá. Veían a mi papá y decían: "Ay, ¿dónde está la mamá de la niña? ¿Dónde está la cantante?". No, ella es Vanessa Mm, Vicente. Sí, no sabían quién yo era. Escuchaban la música, pero no tenían una foto, no tenían una referencia, un website. O sea, ujú. no tenían referencia de quién estaban invitando. Pero Dios se movía de manera especial, en cada participación, en cada evento. Recuerdo así de niña como que simplemente cantando las canciones y adorando a Dios y cómo Dios se movía. Eras adolescente, estabas en compañía de tus padres, de repente un ministerio que explota, por llamarlo de alguna manera, en todas partes. Seguíanse estudiando Ujú. cómo se manejaba todo esto y entrando a un área de tierras movedizas, el asunto también de mantener a raya, porque aunque somos creyentes, yo me imagino que habían muchos muchachitos por ahí mirando cómo Vanessa y su familia manejaba todo esto que se movía alrededor de tu ministerio. Eh, bueno, salíamos de lunes a domingo, o Ujú. sea, en esos momentos donde la iglesia se hacía Lunes a domingo. lunes a domingo, salíamos casi todos los días. No había mucho tiempo para otra cosa. O Ujú. sea, había tiempo para ir a la escuela en la mañana, prepararse y tratar de llegar a tiempo al compromiso en donde fuera pues que fuera el compromiso. Mi papá había incorporado nuestro ministerio, se llamaba En las manos del alfarero. Ok. Hace poco encontré una foto de la tarjeta con el Oh, número de teléfono, con el logo que lo a diseñó lo mi mejor yo tengo papá. una de esas tarjetas por ahí. Sí. Y todo esto, mi familia, aunque no fue una familia musical como tal, le gustaba mucho la música porque yo escuchaba a mis abuelitos cantar, tocar Ujú. piano, pero no era profesionalmente, era Ok. siempre en familia. Nos sentábamos de vez en cuando, los domingos, yo los escuchaba. Pero mi papá siempre tuvo esa visión
de hacer las cosas bien, de, ok, si vamos a tener un ministerio, él predicaba y yo cantaba, pues Oh, vamos a incorporarlo, vamos a tener una cuenta de banco, vamos a hacer un logo oficial. Y todo eso nos ayudó pues a movernos de una manera que la gente podía reconocer que estábamos organizados y haciendo las cosas bien. Vanessa, en diferentes podcasts se ha hablado mucho sobre esto y es el asunto de la llamada eh, falta de visión de, Ujú. lamentablemente, muchas iglesias, como que se les dificultaba entender el asunto de bendecir a un ministerio. Claro, claro. Trabajabas de lunes a domingo, eras estudiante, pero ministrabas lunes a domingo Ujú. prácticamente, eso es una vida Ujú, agotadora. sí, sí. De repente ver que viajabas 2, 3 horas en Puerto Rico, quizás Ujú. viajabas fuera del país y te daban una taza, te daban una ofrendita para gasolina, te pagaban una Ujú. alcapurria, una empanadilla. Un Burger Yo King. sé que se daban, exacto, se daba mucho. Y hemos visto que a muchos Ujú, artistas, ministros, esto les afectó ujú, y muchos de ellos no se han podido ujú, recuperar ujú. de esto. ¿Cómo tú lo supiste manejar? Porque actualmente sigues activa. Quiere Sí. decir que Ujú. lograste pasar esa etapa donde muchos se quedan. Sí. ¿Cómo lo manejaste? Sí, comenzamos de cero, Ujú. comenzamos de la nada, simplemente nosotros ofreciendo, como quien dice, pues el talento y siendo parte de las actividades. Ya cuando se comienza la oportunidad de que la iglesia dice cuánto te podemos bendecir, para nosotros era como que no, nosotros no necesitamos nada de eso. Ok. Pero luego cuando yo viajaba sola, honestamente mi papá y yo decíamos, bueno, si nos dan bien, si no, no tan bien, para la Se gasolina, iban lo que fuera. preparando. Eso siempre fue una inversión, Mm, siempre fue mentalidad de que, ok, tenemos que ahorrar lo que se pueda vender de cassettes, tenemos que salvarlo para reproducir más o para poder llegar a los eventos. Cuando ya yo iba con banda, ya yo reconocía de que yo tenía que bendecir a mi banda porque ujú. vienen de dejar sus trabajos también. Nadie vivía de la música. Todos teníamos el trabajo y teníamos que llegar al sitio para ministrar. Fueron muchas ocasiones que pues las iglesias, salíamos de la iglesia con una piedra, con una ofrenda Mm, de flores o algo así. Y era muy difícil, pero es como te digo, era saber administrar lo que teníamos. Cuando sí había una oportunidad donde nos daban suficiente, teníamos que guardar para el próximo evento por si acaso es. Nunca preguntábamos, nunca sabíamos que nos íbamos a encontrar. Tuvimos inconvenientes de que se nos dañaba el carro ujú. y teníamos que ayudar a un músico o a alguien. Pasaron muchas cosas. Ya luego que yo me caso, entonces que con mi esposo empezamos a tomar más responsabilidad del ministerio y de no afectar a nuestra familia, por supuesto, porque Claro. ya yo tengo una familia, ya tengo una hija, ya tengo un esposo, él también tiene trabajo, pero gracias a Dios que hemos podido trabajar en equipo, ya uno aprende de las experiencias, no somos selectivos, simplemente somos cuidadosos y traemos a la atención a cualquier evento. Mira, estos son nuestros gastos ahora. Si voy a viajar, la gente se imagina que para viajar estás disfrutando en el avión y Ujú. todo se pasa bien, pero nadie sabe que tienes que estacionar el carro en el aeropuerto por varios días, Sí. que tienes que comer en el aeropuerto que es muy caro, o sea, tantos gastos. Entonces, hemos sido muy bendecidos en la gente que nos invita, reconoce la situación como equipo, mi esposo y yo, siempre saber, ok, esto es lo que podemos hacer y esto es lo que no. Muchos ministerios no sobreviven eso. Ujú. No sé por qué, realmente quizás no han guardado lo suficiente, no se han preparado para el después. ¿Crees Qué que el puede pasar? aspecto de administrativo, porque puedes Sí. tener un ministerio, puedes tener un gran talento, pero lamentablemente si a nivel Ujú, administrativo no sabes cómo ujú, hacerlo, o si no te has mentalizado, como en este caso hacía tu papá, que era como que te iba preparando, ujú, tenemos que hacer esto, tenemos que ir guardando, tenemos que ir preparando. Yo creo que ujú, eso es crucial y puede servir de consejo, porque yo voy a decir algo y quizás muchos se escandalicen.
esto continúa. Ujú. Lamentablemente hay iglesias que han aprendido a Sí. bendecir a los Ujú. ministerios, Ujú. pero hay otras, respetamos eso, es una crítica, Ujú. pero hay otras que ven esto como un issue Ujú. y entienden que el que ellos les inviten de por sí, eso ya es la bendición que usted se va a llevar. Ujú. Y eso es otro tipo de mentalidad que aunque usted no lo crea, Ujú. estamos hablando con Vanessa de lo que pasaba en los 80 y en los 90 Sí. y principios de los 2000. Y usted dirá, ¿eso quedó atrás? No quedó Ujú. atrás. Entonces quizás hay gente, ministerios que están empezando y que se han dado contra esta Ujú. pared Sí, sí. y están diciendo, pero ¿qué es esto? Que yo fui a un lugar que me tomó 3 horas llegar Ujú. y lo Ujú. que me dieron fue una casita con dulces, Hola, ese tipo, gracias. pues, o las gracias, o en muchas Ujú. ocasiones, oye, me puedes dejar unos, Ujú. digo, antes se veía mucho, me puedes dejar unos CD para yo venderlos en la iglesia, y era como que Sí. al revés. Entonces, es importante que desarrolles una mentalidad fuerte. Yo creo que eso que acabas de decir es lo que mucha gente necesita escuchar, es mentalizarte, Ujú. saber que se hace para Dios. Ujú. Están los dos lados. Está el Ujú, lado de concientización, de que claro. estoy invitando a una persona que no es de mi área, que ha dejado cosas de hacer para poder llegar, de que una producción se hace con miles y miles y miles de dólares, que se hace con la intención de poder llegar a tu iglesia. O Ujú, sea, yo hago una producción porque quiero llevarte a ti unas canciones frescas, quiero llevarte un mensaje fresco, quiero conectar con tu comunidad en tu iglesia. So, ya hubo un gasto antes de sí, yo llegar. Y entonces está de mi lado saber, ok, ¿cuál es mi presupuesto? Ahora mismo yo no estoy haciendo producciones, pero puedo hacer sencillos. Y entonces no necesariamente tengo que hacer una producción completa de 10 canciones y si no tengo el dinero ahora con esperanza verte que pueda tener más, sino puedo trabajar poco a poco porque los tiempos han facilitado esa oportunidad de poder continuar haciendo lo que nos gusta hacer, que es cantar y hacer música, ministrar en las diferentes iglesias, pero de una manera donde es sabia y no te afecta a ti. Y si Dios sigue abriendo puertas, Dios siempre va a seguir abriendo puertas, pero Él sabe que lo que podemos manejar. Si no podemos manejar mucho, ujú, entonces se nos va a ir de las manos. sí, Entonces tenemos que saber manejar lo que tenemos y poder ayudar a otros, como tú dices, a mentorearlos, ayudarse a que no nos volvamos locos de que tenemos que tener fama. Muchas veces los músicos tenemos que cuidar nuestro corazón de no hacer las cosas por la fama, ujú, por que la gente me conozca. No es malintencionado, yo no creo que es eso, claro. pero los likes, todo esto afecta. Y entonces yo sí creo que Dios te va a usar en el lugar donde tú estás y que estás en donde Él te necesita. Y cuando tú lo reconoces, sientes paz. Esto de que de repente, Vanessa, acabas de decir algo poderoso y veo que eres una persona muy madura y siempre lo has sido. He tenido la oportunidad de conversar contigo desde que estabas empezando en el ministerio. Y yo me imagino que también hubo que tener madurez cuando te vas Mm. despegando de ese coaching, ese manejo de papá para hacer esa transición. Ya papá no necesariamente es el que va a estar. Ujú, Ahora va a estar esposo, que tiene una estrategia diferente, ujú. posiblemente una Sí. visión diferente. ¿Cómo lograste manejar esa transición? Yo la manejé bien, mi papá no la manejó. O No, mentira. Mis productores no la manejaron bien. ¿De dónde viene este muchacho? Tú lo acabas de conocer y ya le estás dando tantas riendas al asunto y ya está opinando. Mm, Benji es una persona que desde que lo conocí es músico, es mm, baterista. sí, Entonces, desde que lo conocí, yo veía su conocimiento musical, su experiencia con las personas que él se rodeaba y me dio mucha confianza a escuchar su opinión. Entonces, cuando éramos novios, ya yo estaba comenzando la producción de Corazones en el Mar. Estás en mí, se llama el álbum, pero es claro. donde está la canción Corazones en el Mar. Y entonces lo involucré mucho porque me gustaba su opinión, me sentía cómoda
Fue algo así como Cristín y Carlos, o sea, estábamos todos en el mismo tiempo juntos, éramos novios. Y entonces ahí fue como que el choque, ¿de dónde salió este muchacho a decir que la batería está muy dura o cualquier cosa? Pero fue muy bonito ya cuando nos casamos, ya mi papá sabía. Mi papá no entregó la música, mi papá me entregó toda, no, llévatela completa, resuelve tú con ella. Y me encanta porque Benji es una oración contestada en todos los aspectos, pero fue un complemento en la música, en el ministerio. Yo nunca, yo le pedí al Señor, Señor, yo necesito a alguien que camine conmigo, sea lo que sea, pero que lo hagamos juntos y que soñemos por más. Y así ha sido y llevamos 22 años casados. Es mi baterista favorito, mi productor favorito. Él dice que yo lo boté de la banda. Oh, Él dice que yo lo boté de la banda porque, y yo, bueno, pero tengo razones, y te voy a decir cuáles son las razones. Yo estoy tocando en México y lo tengo a él en la batería, y cuando él está tocando, y yo quiero ir al puente, pero no, él dice, coro, coro, y yo, no, el puente, y teníamos que ir al puente porque él estaba llevando el ritmo, no tenía remedio. Y yo, mi amor, mejor vete al sonido, y allá, mejor allá tú dile a los muchachos que suene das bien. instrucciones. No, pero le dije, te voy a dar un upgrade. Te voy a subir el Sí, salario. le aumentaste lo subiste de nivel. De Ahora nivel. eres supervisor. Ahora no tienes que practicar las canciones. Y así sigue. Eso es sabiduría. Pero, ¿sabes? Cuando llega tu esposo, no solamente te cambia la vida, de repente llega este hombre, Benji, tu Ujú. esposo, y cambia prácticamente, no solamente tu vida, cambia el concepto, el Sí. estilo que tenía Vanessa Bisepo en cuanto a música, Ujú, canciones, ya no necesariamente Alvin Vigo es el que escribe, tienes un nuevo ujú. equipo de trabajo. ¿Fue fácil para ti transicionar a eso? ¿Hubo alguna presión? Fricción. ¿Hubo alguna como que, qué Ujú. pasó ahí? Porque estamos hablando de algo muy importante. Sí, sí. No, me encantó. Me encantó trabajar con él. Me encanta sentarnos a hablar. Pensamos muy parecido. Siempre yo he sido la que me encargo más de o sea, lo visual de las producciones. Siempre he Ujú, sido desde pequeña. O sea, no, quiero que la foto sea así, quiero que la carátula sea así, quiero que este sea la promoción o el título del álbum. Para mí es muy importante escoger el título. Y entonces Benji llegó con muchas ideas. Me dice, Vanessa, tú eres más rockera, o Vanessa, tú deberías cantar canciones de tal persona. Así, y me conectó con Lorel Quiles, ujú, que aunque ya yo la conocía, pero ellos se conocían también. claro. Lorel escribió varias de mis canciones, y nosotros íbamos en ese momento cuando éramos novios y que nos casamos, íbamos a MEC, Casa de Alabanza en Mm, Canóvanas. Así que 33DC también fue parte, los muchachos, Mickey. Fue una experiencia y sigue siendo una experiencia increíble, de que yo me puedo sentar con Benji mira, este es mi sueño. Siento que tengo que hacer esto ya. ujú, Cuando yo no estoy lista y no tengo la idea completa, no se la presento. Me gusta presentársela ya con la idea completa para que entonces él pueda moverse mejor y pueda, ya él sabe lo que quiero y no vengo simplemente con ideas, ay, creo esto o lo otro. Pero sí, él vino o sea, lo que no pueda él conseguir o mover, imposible, porque él toca puertas, él no se cansa. Y estoy hablando mucho de él porque lo amo. Y está por ahí escuchándome. Pero sí, el poder tenerlo en mi equipo de trabajo ha sido una gran bendición. Sabes, Vanessa, me hablas de esta relación que tienes con Benji, con tu esposo, Ujú, Pastor Benji, y me invita a adentrarme un poco en el asunto de la importancia de seleccionar bien la sí. persona que va a estar con nosotros. Estaba escuchando varios especialistas, también Ujú, pastores, ujú, pero especialistas a su vez de la conducta humana, y hablaban de la importancia de que una mujer o un ujú, hombre con un ministerio establecido desde hace años, desde niño, ujú, adolescente, en el momento de tomar la decisión de casarse, lo haga ujú.
de la manera adecuada. Sí. Entonces, esta conversación da pie y sirve para muchas personas que Sí. están en ese proceso. Hoy día usted ve las redes sociales, no Ujú. solamente cantantes, influencers y todo lo que hay ahora, muchos de hecho, de ellos muchachitos, jovencitos, y que lamentablemente muchos por una mala elección se le puede tronchar su carrera, Claro. sea donde sea. Entonces, sientes, obviamente estamos tarde para arrepentirnos, pero en tu caso, evaluaste y tomaste la decisión Sí, correcta y el tiempo te ha dado la razón. sí. Antes de conocerlo, ya yo tenía una lista. Mm, Y la gente me dice, ¿Cómo? ¿en Cuéntame serio? de eso. Bueno, y no me acuerdo de todas, pero eran como 10 que tenía una Mm, lista. Uno tenía que ser alto, mi papá es alto, y yo Ok, soy bajita. Y yo, sí. tiene que medir 6 pies, mide 6 pies. Tenía que ser músico y tenía que ser baterista. O sea, yo no quería otro músico, no guitarrista, no nada más, quería baterista. Y yo como que cuando lo conocí, yo, wow, es baterista. Tenía la más importante, tengo más, pero la Ujú. más importante para mí era que toda su familia fuera cristiana, toda. O sea, abuelos y sus papás, y abuelos por parte de madre, abuelos por parte de padre. Y así es, el Señor me bendijo. Cuando yo lo conocí, a él me agradaba y nos conocimos ya estando en la universidad y me caía bien, pero yo estaba como que, déjame ver cómo es su familia. Cuando voy a casa de sus abuelitos por parte de mamá, pastores, de Ujú. papá, pastores y todos sirven al Señor y yo, wow, cuando conozco por parte de su mamá también, gente fiel que ama al Señor y yo, que aquí yo veo a mis hijos crecer. Y Ujú. para mí más importante que hasta mi relación con él era dónde yo quiero que mis hijos crezcan. Y eso es algo que yo les repito a mis hijos todo el tiempo. Si tú no ves que tus hijos en ese lugar van a tener los mismos valores que tú estás inculcando y enseñando, sal de ahí, no tengas temor. Vas a conocer más personas. Y yo tenía una lista que fue una tras la otra que la vi y yo siempre le digo, yo me enamoré de tu familia antes de Mm, ti. O sea, porque yo me enamoré de la gente que te rodeaba y yo decía, bueno, cuando tú estás con una persona, tú prácticamente estás jugando una moneda a ver si la persona te sale buena o no. O sea, ujú. tú no sabes qué va a pasar en el futuro. Tú confías en el Señor y tú haces tu compromiso con Dios, pero tú no sabes qué va a pasar. Pero yo veía a la gente alrededor, lo veía a él cómo él actuaba, veía sus sueños, estaba estudiando música también y yo dije, yo creo que podemos hacer un buen team. Y eso pues nos motivó a tener una relación saludable, crear una familia y hemos tenido muchas altas y bajas, nada ha sido perfecto, nuestros sueños han cambiado, o sea, nuestra visión de la vida ha cambiado, pero siempre hemos tomado decisiones juntos. O Ujú. sea, siempre hemos dicho que hay poder en el acuerdo. No vamos a tomar ninguna decisión si ninguno de los dos está de acuerdo. Y eso nos ha ayudado a que si tenemos que transicionar, si tenemos que movernos, si tenemos que tomar una decisión difícil, la tomamos juntos y no nos vamos a culpar el uno al otro si algo no salió como lo esperábamos, sino que vamos a celebrar juntos lo que pase bien y aprendemos de los errores si algo no salió tan bien. Una cosa es ministerio musical, Ujú, otra cosa es ministerio pastoral. ujú, ¿Cómo, Benji, dentro de la lista, ujú. pediste un pastor o eso llegó en el proceso de conocerse? Porque te digo, el pastorado no es fácil. Sí, ujú, Como tú muy bien mencionas, tiene sus altas, ujú, sus bajas, una carrera de música exitosa, ujú. te unes a un joven músico, de repente, ¿quién fue el que recibió el Ujú. llamado a ser pastor? ¿Cómo se manejó eso? No estaba en mi lista, no Si estaba en hubiese mi lista. estado, si hubiese estado. No sé si lo hubiese añadido también, porque me veía muy Mm, envuelta en la música y seguir haciendo música. Y sé lo que requiere claro. el pastorado, lo respeto demasiado. Ujú, Pero cuando nos conocimos de novios en nuestra iglesia, hubo una ocasión que un pastor, Satirio dos Santos, si no me equivoco, le habló a él frente a toda la iglesia. Y eso me dio a entender de que había algo más. Él ni siquiera sabía exactamente qué era, mm,
sí viene de tercera generación de pastores, pero también viene huyendo del pastorado porque sabe, lo vivió con su abuelo, con su papá, y entonces pensó que era otro tipo de, quizás evangelista o otro tipo de manera dentro del ministerio. Pero cuando fue el tiempo y lo sentimos y el Señor abrió la puerta, sin tener cero experiencia, o sea, teniendo cero experiencia, el Señor abrió la puerta en nuestra iglesia local acá en Georgia, en Free Chapel, donde nos llaman a los dos al pastorado. Y la historia es muy larga, Mm. porque antes de que se abriera esa puerta, ya habíamos tomado el paso de fe, ya íbamos a plantar una iglesia. Pero, cuento largo corto, en la misma semana que íbamos a incorporar la iglesia, nos llama nuestro pastor para ofrecernos trabajo. Y entendíamos que sí el Señor nos estaba llamando, pero no era de la manera que pensábamos que íbamos a comenzar. Mm. Y ya luego de 3 años y las experiencias lindas que el Señor nos dio estando bajo la iglesia, Free Chapel con Pastor Jensen Franklin, el pastor nos da la bendición para plantar lo que hoy día es visible, que nos fuimos a la ciudad de Augusta, 3 horas de donde vivíamos, Mm. para plantar la iglesia y ya cumplimos 10 años haciendo al Dios Wow. invisible visible. Sabes, cuando haces un análisis de tus producciones musicales, nos quedamos con Corazones en el Mar, pero antes de Ujú. Corazones llegó Abrázame, que fue Abrázame, un sí. súper éxito, No quiero que se me quede. Pero entonces cuando vas a Abrázame y empiezas a analizar el aspecto de la transición, Ujú. llega Benji, eh, hace una modificación en términos de tu música, añade su esencia también, no dejas de ser Vanessa, pero se nota que hay unos largos Sí, trechos un entre lapso, sí. una producción y Ujú, la otra. ujú. Y hablamos también del pastorado. ¿En algún momento sentiste que tenías que dedicar más tiempo a una cosa que la otra y dejar como que esto a un ladito por un tiempo en lo que desarrollaban juntos el aspecto pastoral? ¿Fue esto un conflicto para ti como cantante? Y obviamente de toda tu vida habías hecho una Ujú, carrera. sí. De hecho, antes de cuando nos mudamos a Estados Unidos, que fue en el 2006, Mm. la última grabación que yo había hecho fue en el 2004, la de Estás en mí, donde está Corazones en el mar. Ujú. Al mudarnos a Estados Unidos, ya eso requiere que yo haga una pausa, porque me mudo con mis 2 hijos, mi esposo es el único trabajando, nuevos en Estados Unidos sin Mm. conocer a nadie, Sí. así que requería que tuviéramos un enfoque a la familia. Fue en ese tiempo donde yo sí pensé, mi carrera se acabó. O sea, Mm. jamás voy a poder grabar, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros dos solos si ya tenemos una familia y nos mudamos a un lugar donde estamos comenzando de cero? Y nuevamente Dios abrió otra puerta. Y en esa puerta eh, hizo la provisión completa, fue en el 2010. Mm. En 2009 fue que comenzamos entonces la producción This is el Día, que fue una producción de 15 canciones, hicimos español, hicimos inglés, hicimos salsa, hicimos, Mm. bueno, muchísimas cosas. Queríamos volver en ese momento, a ver quién era yo. Ujú. ¿Quién es Vanessa ahora, después de 6 años sin hacer nada? Qué música, qué letra, que ahí yo escribí un poco más. Pero cada lapso ha sido una preparación. Y entonces después de ese viene otra producción más, que es la de Mis Pasos, Mi Corazón en Concierto, que ese fue el dream, Mm. hacer una producción en vivo, grabarla con DVD. Y ahí es Sí. donde vengo a lo que luego de hacerla, al año, el Señor nos llama entonces para pastorear. No lo estábamos buscando. Ujú. Nos llama para pastorear y tuvimos que, como decimos nosotros, engavetar la producción, una producción de 20 canciones, Sí. que apenas pudimos promocionar 2 o 3 Y porque espectacular la producción, ¿sabes? un sueño hecho Sí, realidad, o sea, la recuerdo. soñábamos con eso. Pero no, nunca nos dolió, nunca nos dolió saber que el Señor proveyó para ese momento, el Señor abrió puertas, eh, hicimos lo que queríamos hacer en ese momento, pero si el Señor nos llamaba a algo más, en obediencia teníamos que hacerlo. O sea, obediencia y fidelidad para nosotros es como que imperativo. Mm. No haríamos cualquier otra cosa
haciendo como que un delay. Señor, ya mismo. Señor, ahora no, mira, acabo de hacer una producción, Señor, te equivocaste. O sea, el Señor nunca se equivoca cuando hace algo. Y cuando uno escucha fuertemente la voz de Dios y te dice, tienen que esperar, dejen eso ahí, los estoy llamando a otra cosa, con amor y con obediencia lo hicimos. Y no es la primera vez. Cuando nos mudamos para Augusta, lanzamos el EP. O sea, ya no pudimos hacer una producción completa. Hicimos un EP visible. Y lo mismo, tuvimos que después de promocionar una, quizás dos canciones, que fue siempre la de Mi labios siempre te alabarán, tuvimos que hacer lo mismo, engavetar la canción para dedicar tiempo a lo que el Señor nos estaba llamando. Si el Señor te llama, el Señor te va a respaldar. La música no es para que, o sea, nunca he sentido en mi corazón de que tengo que estar sonando en la radio, Ujú. de que mi música tiene que ser popular en ese momento. Hoy día yo puedo ir a ministrar a un lugar y cantar una canción de hace 2 años y toca el corazón de esa vida como si lo hubiese grabado ayer. O sea, esa presión, eh, no puedo decir que nunca la sentí, porque quizás uno se pone como que un poquito triste, ay, ya no está, ya la canción murió a los 3 meses, Ujú. pero esa madurez de poder reconocer para qué el Señor realmente te está usando, te da una paz y una tranquilidad de que, Señor, si hacemos esto y ya cumplió su propósito, tú vas a seguir usándolo de otra manera, va a llegar a lugares que yo no jamás me voy a imaginar, donde nunca sabré. Y eso es la música, eso es lo que hace la música. La Ujú. música lo que hace es llegar a sitios donde nosotros no podemos llegar para llevar el mismo mensaje que Dios quiere que llevemos. Sabes que yo te escucho y veo como una conexión entre lo que enseñó tu papá, lo que nos contabas, esa madurez que adquiriste cuando iban camino a las iglesias allá en Puerto Rico y él te iba hablando, te iba mentalizando, te iba Ujú, preparando. De repente tu papá suelta, como decías, llega Benji y escucho el mismo consejo, lo mismo, pero en una etapa adulta. ujú, Y lo recalco porque es la importancia de rodearse de gente sí, que tenga esa visión, que tenga ujú, esa madurez espiritual, ujú, que te sepa llevar. Porque ujú, vamos a hablar claro, cuando Vanessa empezó a los 8 años hasta el sol de hoy, yo que he estado en los medios de comunicación, yo sé que Vanessa ha visto, son más ujú, los que se quedan en el camino que los que se han mantenido. ujú, Y yo sé que tú no lo vamos a hacer por cuestión de ética, pero yo sé que pudiéramos decir 20, 25, 30 nombres ujú, así, mal contados, de gente que de repente empezó, alcanzó los top y hoy no están. Yo sé que algunos de momento su llamado se modifica, pero hay otros que la ujú, realidad es que se quitan, ujú, se rinden. sí, Entonces, gente, por ejemplo, en esta etapa ya con Benji, en que están a punto de entrar al área pastoral, en que tienen que hacer una pausa, ujú, pausas de años, sí, no estamos hablando de meses. Yo me imagino que te trabaja una Cristín Di Clario, que ujú, empezó luego, pegar, una Lucia Parker, de ujú. repente pegada por allá, y yo en silencio. Entonces, manejar eso es un reto, Y Vanessa. mencionas nombres que son mis amigas, Lo que sé, hemos trabajado juntas, lo sé. escribiendo canciones o con Cristín. Cristín y yo hacíamos coros para Samuel Hernández cuando estaba Levanto mis manos, que la cantaba por 2 horas. Cierto, y me En una acuerdo. fiesta en Puerto Rico. Y son mis amigas y las amo, pero el Señor tiene un llamado, o sea, tiene un lugar para ellas, igual que tiene un lugar para mí, un tiempo, están en sus etapas, yo tengo las mías y no tenemos que estar, es que no hay niveles, o sea, ¿por qué vemos niveles? Dios te está usando a ti, yo estoy aquí para apoyarte. Si Dios me está usando a mí en un área, son de apoyo para mí. Y es por eso que nuestras relaciones se mantienen, porque eh, sí, me da tristeza de que en algún momento haya gente que vea competencia entre sí, que no la debe de haber. ¿Crees que la gente y los nuevos ministerios, Ujú, obviamente con lo que estamos viendo, eh, se habla de falta de reconocimiento, se habla de que aquel logró más y que el otro no logró? ujú. Esto dentro de las iglesias, ¿crees que nos falta mucho por madurar Sí, los sí, ministerios en muchas áreas?
Sí, y no solamente en el área de la música, aún en el área eclesiástica de hacer iglesia. Ujú. Aquel tiene más hermanos en la iglesia que yo. Wow. Yo empecé tanto tiempo, ya tengo tantos campuses y el otro pues quizás no tiene tanto, ya se siente menos. O sea, vemos que lo que Dios nos está dando en las manos, lo comparamos con lo que otra persona tiene y minimizamos lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo es mucho más grande que lo que nosotros estamos viendo. Una persona que nosotros impactemos porque nos sentamos al lado de ella para hablar, tiene el mismo valor, tiene la misma importancia a que llevemos el mismo mensaje a 1000 personas. O sea, Ujú. minimizamos el poder de Dios. No importa la capacidad en que estemos utilizando nuestros talentos. Si es a través de la música, si es a través de escribir un libro, si es a través de los podcasts. O sea, tu podcast puede tener miles y millones y el otro tiene 1000, no importa. Estamos haciéndolo para el Señor y estamos impactando vidas. Y el resultado, el fruto de eso se va a ver en la consistencia, no en cuán buenos somos. Mm. No tenemos que ser buenos, tenemos que ser consistentes. ¿Qué tal un libro de esto? De este tema en específico, porque yo entiendo que es el talón de Aquiles Ujú, ujú, de la mayoría de los ministerios. sí. Y el que aún está el que lo exterioriza. Y Ujú, obviamente hoy día exteriorizar es monetizar. Aunque te etiqueten de algo ujú, en un futuro, después que monetice y muchos transan por eso. No hay problema, se respeta. Pero son pocos los que han tenido la capacidad de manejarlo como tú lo has manejado, Vanessa. Por eso recalco en la importancia de rodearte de personas ujú, que te quieran bien, de personas maduras y que te cuiden, gente que te cuiden, porque muchos lamentablemente su corazón, como muy bien decías, se va por el término cuantitativo. ujú, Eso es prioridad para ujú, muchos. Si tiene más que yo en Facebook, le va mejor. ujú, Si tiene más presentaciones que yo, le va mejor. ujú, Si tiene más gente a través de YouTube, ujú, le va mejor. Y el que alguien en esta era te diga, esa no es la prioridad, ujú, es estar en el lugar donde Dios te quiere, ujú, como has estado tú y como nos has estado compartiendo, eso es invaluable. ujú, Y yo entiendo que ese tipo de conocimiento, que cuando viene de nosotros, que lo hemos vivido, pues suena como que, no, pero hay gente que ujú. desconoce esto o que no sabe cómo ejecutarlo. Entonces, ¿has pensado en algún momento un libro con esta temática No, 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 ministerial? no lo he pensado, no lo he pensado, pero sí ha sido algo, un mensaje que constantemente hablo mucho a equipos de adoración, Mm, porque en los equipos de adoración siempre está la comparación de que aquel cantante es mejor que yo, que le dan más canciones que yo, que el músico lo ponen en schedule más que a mí, y esa comparación divide muchos grupos de adoración. Y entonces la comparación te roba el gozo y entonces lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti ya no tiene valor, le quitas el valor porque lo comparaste con algo, te comparaste contigo mismo. ujú, Y entonces no puedes hacer eso. Tú tienes que ver que todos los días estamos creciendo y todos los días estamos madurando y estamos creciendo en alguna área de nuestra vida. No somos las mismas personas de ayer. Damos pasos hacia adelante, damos pasos hacia atrás, pero siempre yo creo que vamos en mejoría y nosotros, por esa misma comparación, ni siquiera vemos el crecimiento que hemos dado. Hace poco estaba hablando en un small group y estaban haciendo comparaciones, personas mayores, de que mi trabajo no es tan valuable como el trabajo que tiene tal persona. mm, De que en las redes sociales veo gente que no le sirve al Señor y les va la vida muy bien. Que si yo no he podido, trabajo, trabajo y trabajo y todavía no logro lo que quiero. Y es una mentalidad de desesperanza y de desesperación de lograr algo instantáneamente que toma tiempo. Todo lo que tú quieres hacer bueno te va a tomar tiempo, te va a tomar aprender, te va a tomar fracasar. Y vemos el fracaso como algo malo, algo negativo, algo que si fracasé ya no sé cómo levantarme. Al contrario, muchas veces vemos tantos ejemplos de las grandes corporaciones que han tenido que irse tantas veces en quiebra, que han fracasado en sus negocios y a los 20, 30 años de seguirlo intentando, lo logran.
¿Qué más nosotros que tenemos al Señor en nuestro corazón? Que lo tenemos todo, Mm. que Él es el dueño de todos los recursos y Él nos va a enseñar, Él nos va a mostrar. ¿Basado a qué? A nuestras capacidades, a nuestra fe, a nuestra, a poder esperar en Él. Y entonces Él nos va a dar. Eso simplemente es tener siempre ese corazón de esperar en Él, de confiar en Él. Ahorita estábamos hablando de que si a veces a uno le da, que si me ha dado a mí temor de dejar la carrera o algo porque Ujú. he esperado. Fíjate, me han pasado más cosas negativas que yo he podido decir, me retiro, como por ejemplo mi salud. Mm. Yo he estado en el hospital muchísimas veces y que ya yo debería, o sea, en esos momentos mi mentalidad debió haber sido, tu salud es primero que cualquier otra cosa. Mis hijos, situaciones que hemos vivido familiares muy, muy fuertes. Y para mí, el detenerme, el quitarme, el decir, ya no quiero hacer esto más, es un no, es un non-negotiable. Mm. ¿Por qué? Porque todas esas experiencias son las que me han ayudado a seguir creciendo y amar más a Dios. De encontrar contentamiento en todas las bondades de Dios, todas las cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida, más que las que han sido negativas y que han afectado negativamente mi vida. Y lo que es la comparación, lo que es los momentos difíciles, los retos, todo eso, si la visión sigue siendo Jesús, no hay por qué detenernos, no hay por qué no seguir soñando, no hay por qué seguir poniendo nuestra fe en el Señor y la visión que el Señor nos ha dado, seguir trabajando para ella. Pero hay que ser fiel, o sea, eso es lo único que el Señor nos pide, que seamos fieles a Él y que confiemos y dependamos en Él. Y cada situación a mí no ha sido, mi fe no ha sido perfecta, o sea, yo he sido shaken, he sido movida, porque ya llega un momento en que el dolor uno dice, ¿cuánto más dolor uno puede aguantar? Y puede sostenerse. Y me he sentido también tirada en el piso, pero asimismo Dios me levanta. Y así mismo mi esposo y yo nos levantamos, nuestra familia se levanta. ¿Para qué? No porque queremos por nuestra fuerza ser fuertes, sino porque Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Y porque mis hijos me están viendo, hay gente que el testimonio les bendice. Y hay que dar gloria a Dios por todo eso, por todo, por lo bueno, por lo malo, y vivir en esa plenitud del Señor, que es que cuando ya tú tienes ese gozo del Señor, tú te sientes pleno, no te hace falta nada más. Y, y sabes que Dios siempre va a tener cosas mejores para ti, y tú con paciencia sigues esperando a lo que el Señor tenga, sea lo que sea. Sabes que tienes tu canción más reciente, es Calma, Ujú, una canción bella, me encanta. Y yo cuando la escucho, sabiendo parte de lo que has vivido, he querido ser un poquito cuidadoso tocando el asunto de tu salud, ujú, pero ya que lo traes, ¿verdad?, a la mesa, pues lo voy a tocar. Es que yo sé que fue algo muy fuerte para ujú. ti y para tu familia, y me dirijo para allá también porque está nuestro querido Benji por aquí tras bastidores, ya mismo lo vamos a pasar para que salude. Eh, y cuando escucho la canción Calma, que repito, me encanta, pienso en que imagino que hay algo desbordado de esas situaciones en esa canción. Ujú. ¿Pensaste que realmente, porque lo mencionas así por encima, pero pensaste que iba a ser el final esa enfermedad? ¿En algún momento te pasó, te cruzó por la mente? Sí, no necesariamente porque cruzó por mi mente, era porque era lo que escuchábamos de los doctores. Sí, O sea, los doctores me decían a mí, y mi esposo presenció eso más que yo porque hubo un tiempo que estuve en el hospital, casi a punto de la muerte, fue en el 2017, sí. donde le decían a mi esposo hay que trasladarla a otro hospital, está en ICU, que es cuidado intensivo, no podemos hacer esto, no logramos encontrar qué le pasa, o sea, escuchamos tantas cosas negativas de parte de los doctores que, de hecho, cuando a mí me diagnosticaron de lupus en el 2012, yo dije, me voy a morir, Mm. me voy a morir, yo no conozco a una persona que esté viva, que tenga lupus y que tenga una vida sana o algo así.
Y no sabía lo que Dios sí tenía conmigo a través de ese proceso. Es un proceso y yo no declaro lupus para mi vida, yo declaro sanidad porque ya Dios me sanó. Pero sí estoy en un proceso, estoy en una jornada. Y Dios ha sido tan bueno de que, aunque por muchos años ustedes pudieron haberme presenciado que estaba en el hospital, estaba muy enferma, ya luego de una operación en la mano, que casi me cortan el dedo, que Sí. esa fue hace poquito, hace en el 23, si no me equivoco, am, le llamamos el milagro del 15%, Mm. porque cuando el doctor, por una infección que me dio en la mano, el doctor le dice a mi esposo, tenemos un 85% de posibilidades de que tenemos que cortarle el dedo. Y mi esposo, como es loco, le dice, pero tiene un 15% de que no se lo van a cortar. Buena esa. O sea, él cambió la conversación, Mm. él cambió el tema, cambió el enfoque. Y el doctor hace como que, yeah, whatever, como que, Mm. sí, como quiera, de aquí al viernes le voy a tener, te estoy diciendo que se lo tengo que cortar de aquí al viernes. Y eso fue un martes y oramos hasta el viernes. Y en ese hospital me visitó Lorel Quiles con Jeff a cantar, me visitó Andy con Angélica, otra de mis amigas, a cantar, me visitaron gente a sentarse a orar la Biblia conmigo. Y lo único que hacíamos era orar y cantar en el hospital, orar y cantar en el hospital y llenar el cuarto de oración hasta que los enfermeros nos mandaban a callar. Mm. Y llegó el viernes y el viernes el doctor me dice, sientes aquí. Y yo, mueve, sientes aquí, mueve. Cuando llegó al dedo y fue un movimiento de así, una milésima. Y me dijo, se mueve, no hay que cortar el dedo. Y nosotros, Wow. todo fue una El fiesta. 15%. El 15%. Y ese ha sido mi mensaje, orando por el 15%, por las pocas posibilidades que ve el hombre, pero es lo único que Dios necesita para hacer un milagro. Vanessa, en ese proceso nosotros estuvimos muy pendientes y el que nos digas que muchos colegas eh, del ambiente de la música estuvieron también ahí Ujú, muy, eh, no solamente pendientes, ujú, vocales, porque ujú, sé de muchos que compartían, muchos te llamaron, muchos te ujú, visitaron. Eso también nos envió un mensaje de esperanza, ujú, de que lo que se siembra se cosecha a ujú. través del tiempo, porque también pudiera ser, y con esto, ¿verdad? Ya vamos cerrando esta conversación tan amena, pudiéramos estar horas hablando con Sí. Vanessa Bicepo, pero sabemos que el tiempo apremia. Pero es la queja de muchos que lamentablemente, pues, en muchos casos frustración, algo de Ujú, inmadurez, no sé, se desvían, se desenfocan y dicen, es que ya no se acuerdan de mí, es que me sucedió algo y nadie me llamó, nadie me escribió, es que pongo algo en las redes y nadie le da like, ni siquiera mis colegas. Entonces, esto trabaja en la mente de mucha ujú, gente y yo creo que la idea central de esta conversación, parte de todo lo bonito que nos has dicho, también debería ser ese reenfocar de los ujú, ministerios en lo que es realmente importante, ujú, ese llamado, independientemente de dónde estés ahora, de lo mucho que te puedan estar siguiendo, de lo mucho que te puedan estar consumiendo. Si Dios te llamó y te puso en un lugar, ujú, brilla en el sitio donde ujú. estés. Aprende a disfrutarte eso. Y Así es. Vanessa ha estado, según el relato que hemos tenido, en momentos top, los primeros lugares, y díganmelo a mí, que era el que ponía su música, la entrevisté varias ocasiones, como también de repente ha estado desaparecida, Ujú, vamos a hablar claro, sí. que la gente ven acá, Vanessa sigue cantando, Ujú, pero eso no ha quitado el gozo, la sonrisa, eso no ha hecho que sus colegas se olviden, gente como Lorel, Jeff, que de hecho Lorel es una de las mejores compositoras que ha sí, dado la increíble. música cristiana, y Jeff, aunque se ha dedicado a otra cosa, para mí es una de las voces más Oh, yes. espectaculares Di nuevo. de la música. Así que no se acuerda de los gente allá de los 90, se deben acordar de Dinovo y de la voz Ujú, principal que era Jeff. Así que eso habla muy bien, eso habla muy bien y qué bueno porque nos llenamos de esperanza. Ahora las nuevas generaciones ujú. tienen que replicar esto. Sí, ¿Qué así le mismo. puedes decir a las nuevas generaciones, Vanessa? Bueno, quizás la nueva generación no experimentó lo que nosotros experimentamos porque las redes sociales han cambiado todo el panorama de cómo hacer todo. O sea, Mm. cómo mis hijos si quieren saber si les duele una uña, van a ChatGPT.
me duele una uña y ya le dice qué es lo que tiene. Y les da el peor diagnóstico. Oh, O sí. sea, esta cultura es muy, muy diferente. Mm, Pero si algo a los, por decir así, de vieja guardia, que comenzamos desde muy pequeñitos, en esos años que se veían un poco difíciles, algo que nos enseñó fue el trabajar fuerte, no esperar resultados inmediatos, mm, el seguir trabajando, el seguir luchando, el seguir soñando. Para nosotros el sentido de comunidad era bien importante. O sea, somos ministros, somos amigos, somos colegas, somos hermanos, nos visitamos no importa en dónde vivamos a través del mundo, mm, nos cuidamos, somos una comunidad. Y eso sí, si estamos hablando directamente a músicos nuevos, sí, que busca ayuda, no trates de hacer esto solo, no claro. trates de enfocarte para que reconozcan que fuiste tú, tienes que hacerlo tú, tienes que escribirlo tú y tienes que hacerlo todo tú. No, el trabajo en equipo nos hace mejores, Mm, juntos somos mejores. Y es bien importante que amen a Dios sobre todas las cosas. Amen a Dios sobre todas las cosas. Amen a Dios antes que la fama, amen a Dios antes que los likes, amen a Dios antes que las redes sociales, que toda palabra, todo lo que Dios le dé como influencia, o sea, los jóvenes hoy en día tienen una influencia gigantesca. mm, Mis hijos no ven tanto gente de mi generación, lo que buscan en otro joven ujú, que esté pasando por las mismas situaciones, que se relacionan con ellos y son los músicos que están escuchando. Por ejemplo, mi hija mayor le encanta Nate Díaz y le mm, encanta su música y se relaciona mucho con él. Tenemos una responsabilidad grande. No, somos jóvenes y podemos ser, ¿cómo se dice?, a la moda y todo mm, esto, pero que el mensaje siempre sea Jesús. yes. Que el mensaje nunca sea nosotros, lo hicimos, lo hice yo. Para eso el Señor nos dice que nos vaciemos de nosotros para que nos llenemos de Él. O sea, el yo ya no existe cuando tenemos al Señor, lo que existe es Él en todo lo que hacemos y que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria. Vanessa, luego de este mensaje tan poderoso, tengo que preguntarte, para la gente que está diciendo, mira Vanessa, hace tiempo no sabía de Vanessa, ¿qué es lo próximo en términos de el asunto pastoral y lo ministerial? ¿Qué es lo que viene por ahí? En cuanto a próximo, es seguir haciendo lo que estamos haciendo. Mm, El Señor nos llamó a edificar la iglesia de Cristo y lo estamos haciendo con mucho amor. Estamos ahora mismo en el lugar donde hacemos iglesia los domingos, acá en Atlanta. En Augusta tenemos otra localización. El Señor ha puesto una carga muy fuerte por su iglesia, mm, que la iglesia que se siente rechazada o las personas que se han sentido rechazadas no son aceptadas en la iglesia porque tengo un tatuaje, porque me veo así, porque hice tal cosa. El Señor ha puesto una carga muy fuerte para amarlos mm. como Dios nos ama, mostrar ese amor a través de lo que hacemos y de guiarlos a Jesús. Nosotros no somos la esperanza, la iglesia no es la esperanza, Jesús es la esperanza. Esa es nuestra carga. Y si es a través de la música, vamos a hacer lo mismo. Si es a través de nuestros hijos, haremos lo mismo. Si es a través de hacer iglesia los domingos o ser la iglesia todos los días, haremos lo mismo. Simplemente llevar a la gente que conozcan a Jesús. Ya usted sabe, se mantiene muy activa, tanto en la pastoral como en lo musical. Acaban de llegar de un viaje de México. Así que Vanessa, hay Vanessa para rato, pero ella no está sola. Por aquí yo quiero que, así informal, pasa por acá, mi querido Benji. Gracias. Gracias por recibirnos Este era aquí el en baby que Visible. yo hablaba. Benji, qué gusto. Encantado. Gracias por recibirnos aquí Un honor. en este nuevo proyecto. Mm, En Atlanta prácticamente, en términos de la ubicación, claro. porque Visible en Atlanta ya lleva unos años. Sí, señor. Hemos estado trabajando desde hace 10 años. Primero en la localidad de Augusta y ahora en Atlanta. Siempre edificando lo que es la Iglesia de Cristo. Altas, bajas. Ha sido una historia para contar. Y hemos visto la fidelidad de Dios.
Benji, ¿cómo te sientes cuando escuchas a tu esposa, obviamente deslumbrado desde ahí, pero cuando de sus labios salen estos testimonios tan impactantes como el asunto de la trayectoria, pero también el asunto de enfermedad, situaciones personales de familia que menciona? ¿Cómo te sientes que al sol de hoy todavía se mantienen en pie y que están juntos? Mira, yo te diría que son las situaciones que nadie ve, que dan los resultados que todo el mundo quiere. Hay muchas historias que nadie supo, conversaciones, hasta peleas, hasta disgustos, o situaciones hermosas que no se postean, que no son dignas de las redes. Ah, y es ahí en donde veo a Vanessa hablar y yo escucho una fidelidad de parte de Dios hacia nuestro matrimonio desde el día número 1, pasando por unas situaciones increíbles que te llevan a la madurez, que te llevan a la experiencia, no a la perfección, sino a poder entender que cuando la base es Cristo, todo lo que pasa en tu vida, absolutamente todo, es para su gloria, es para su honra. Si algo yo puedo resumir de este podcast, es que nuestros ministerios están para edificar la iglesia, no la iglesia para edificar nuestros ministerios. Así es. Y yo creo que ahí es que está la clave cuando a veces tú dices y preguntaste, ¿y qué es de la persona que no están? Pues creo que a veces ese enfoque de querer edificar mi talento, mi ministerio y usar las iglesias de plataforma, ahí es donde el Señor dice, no, acuérdate que es para mí, es mi iglesia y nada prevalecerá en contra de mi iglesia. Vanessa y yo hemos caminado por 22 años de casado, con 3 hijos, un nieto, situaciones altas, bajas, de todo. Y nunca va a ser esta fotografía de algo bonito, según la sociedad. Pero según Dios es hermoso, es espectacular. La clave sería enfocarte siempre en el propósito del proceso, nunca en el dolor del proceso. Benji, nos ministran tus palabras, pero para finalizar yo tengo que felicitarte. Eso del 15%, ese es el punchline de esta entrevista, porque en algún momento pensaste que la perderías cuando se diagnostica lupus, que verdad nos hablaba Vanessa, y de repente esta nueva situación donde está a punto de perder un dedo y prácticamente una cosa tras otra, diferentes situaciones que Sí. pudiéramos seguir mencionando. Y Benji que salga con, yo me aferro a ese poquito que me estás dando de posibilidad. Sabes que la gente pensará, wow, qué hombre de fe. Mm. Wow. ¿Cómo lo hiciste? Mira, yo siento que a veces pretendemos mucho. La fe no se trata de pretender. En la transparencia hay autoridad, pero en la apariencia no hay autoridad. Yo fui transparente con mi dolor, con mi sufrimiento. Yo fui transparente con mi proceso. Porque la gente te admira por tus victorias, pero se identifica con tus procesos. Y cuando nosotros pudimos transmitir ese proceso a través de las redes, de las llamadas, atraímos a una comunidad que está deseosa de ver cómo yo hago mi fe visible en medio de una crisis. Cómo yo sobrevivo a esto. Y ahí mucha gente se identificó y trajo comunidad.
Gente vino a visitar, gente vino a llamarnos, gente detrás. Creo que en comunidad hay sanidad, pero en soledad hay enfermedad. Y yo creo que ese 15% nos ayudó a depender de una comunidad. Nos ayudó a darnos cuenta que solos no vamos a poder lograrlo. Y yo creo que en esta vida la iglesia debe unirse más. Son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Ujú. Y por eso ese 15% representa muchísimo para nosotros. Es una historia de unidad, una historia de debilidad que se hizo visible y que la fortaleza de Dios se hizo visible. Bueno, señoras y señores, nuestro querido Benji García, pastor de Iglesia Visible, Vanessa Bicepo, nuestra invitada de hoy, gracias por recibirnos aquí en su casa. Me gustó eso que dijiste. Benji García y Vanessa Bicepo. Porque tú sabes qué, esta muchachita nunca se ha querido poner García, no sé qué pasó. Dicen que es el orgullo, pero el orgullo no es de Dios. Qué gusto, gracias chicos. Gracias, Joel. Esto es una producción para Qué Conexión, gracias al equipo de trabajo, Alejandro, su equipo de trabajo que está por ahí tras bastidores. Y ya usted sabe, Joelo Santiago TV en YouTube, Joelo Santiago TV. Bendiciones.